Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña Pedro Pablo Fernández, coordinador de la campaña electoral del candidato Henry Falcón. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por la invitación. Inicia la campaña. ¿Qué va a marcar, qué va a definir esta campaña electoral? Mira, esta campaña lo está definiendo la crisis económica. La campaña inicia hoy, ayer, pero la verdad es que tenemos en campaña bastante tiempo. Yo me he recorrido todo el país, estuve el sábado en Mamporal, en Barlovento, reunido con gente, y esto define un poco lo que está pasando en Venezuela. Yo en esas reuniones primero pregunto a la gente cómo están las cosas, cómo está la actividad económica, cómo está el tema del empleo, los ingresos. La situación es dramática, lo que te cuenta la gente. Ahí en Barlovento me decían todos los que estaban ahí, aquí estamos comiendo porque las familias están por toda la playa, me decían. Ve para la playa para que veas a todas las familias sacando guacucos del mar. Comen yuca, ñame y guacuco. De eso se está alimentando la gente. Un kilo de carne cuesta 1,5 millones de bolívares. Nadie en Barlovento tiene para comprar un kilo de carne. Ahí en la reunión contaban el drama, decían, los niños desertaron todos de la escuela, los niños están todos recogiendo guacucos en la playa, para la familia, para poder alimentarse. Esa es la realidad que está viviendo el país. Y gracias a Dios en Barlovento están cerca del mar y tienen algunas opciones. La gente no está comiendo, la gente no tiene plata para comprar la comida con la inflación tremenda que hay. Eso está determinando esta campaña. La reunión la hicimos en casa de un dirigente de Acción Democrática, que él nos decía, los dirigentes, los líderes de la oposición que llaman a la abstención no están viviendo esto. Para nosotros no es opción abstenernos. Nosotros tenemos que votar porque nosotros tenemos que salir de este gobierno ya. Esa es la realidad que hay en el país, de la cual está desconectado el liderazgo político. Aquí hay un pueblo que está pasando hambre, que está pasando necesidad y quiere con desesperación salir del gobierno. ¿Qué tenemos nosotros? Que darle un camino al país. Tenemos que abrirle una puerta para que el país pueda transitar de esta situación de desgracia a la que nos ha llevado Nicolás Maduro y su gobierno y el modelo socialista, no solamente Nicolás, es un modelo que ha destruido el aparato productivo en estos 18 años y sacar el país de aquí y aprovechar el enorme potencial. Ahí me decían, en Barlovento, aquí habían mataderos de pollo, aquí habían cochineras, aquí habían, bueno, aquí producíamos cacao y exportábamos cacao al país, la producción de cacao está en el piso, es decir, aquí había turismo. Me decían, aquí la mitad de los muchachos nuestros estaban empleados en hoteles, en posadas, vendíamos empanadas en las playas. Y me dicen, el turismo se acabó, Semana Santa estuvo desiertas las playas. Esa es la realidad que está viviendo el país necesita con desesperación un cambio y eso es lo que estamos viendo en esta encuesta. Hablaba de cambio de modelo. Hoy presentan el programa de gobierno. ¿Cómo se da el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la piedra angular? Sí. El programa de gobierno, además, el esfuerzo que estamos haciendo, sobre todo en el tema económico, por lo que te estoy diciendo, lo que se está viendo es una tragedia desde el punto de vista económico. Y aquí se está haciendo el planteamiento de la dolarización, que no es un planteamiento que inventó Falcón ni Francisco Rodríguez. Por cierto, el programa económico que está promoviendo Henry Falcón, el que coordina el programa es Francisco Rodríguez, que es doctor en economía en Harvard. Bueno, nosotros hemos venido con un modelo económico cuyo artífice del plan económico era un ingeniero electrónico llamado Jorge Giordani. Yo a los opositores que quieren abstenerse les digo, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que la política económica la dirija un doctor en economía en Harvard o que la sigan dirigiendo los que están dirigiendo la economía actualmente? Ahora, el plan económico ha basado el contenido en el tema de la dolarización. La dolarización no es nueva, es una discusión que se está dando en América Latina desde hace mucho tiempo. Ecuador es un país que dolarizó, un país muy parecido a Venezuela. Cuando Ecuador dolarizó, en el año 2000, la inflación estaba también desbordada, como aquí. Y desde el proceso de dolarización hasta nuestros días, el ingreso per cápita, el ingreso de los ecuatorianos se ha más que duplicado durante estos años y 3 millones de pobres superaron la pobreza gracias a una política económica que permitió y que incentivó la producción y el desarrollo. De manera que esto se ha aprobado. ¿En qué consiste la dolarización? Y lo explico lo más brevemente posible. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que los ingresos nuestros no están dolarizados, pero lo que compramos cada vez se dolariza más. Venezuela ha dejado de producir, todo lo tiene que importar y al final lo tenemos que pagar nosotros en dólares. Lo único que no se dolariza es el ingreso. Y no se dolariza el ingreso ni siquiera del gobierno. ¿Cómo recibe ingresos el gobierno? El gobierno le cobra a las empresas que trabajan durante todo el año, que producen una rentabilidad durante todo el año, le cobra impuestos en bolívares en marzo. Cuando el gobierno cobra esos impuestos en marzo, ya ese dinero no vale nada porque la inflación se lo come y cuando lo va a ejecutar en agosto, septiembre, octubre, pues simplemente el dinero no sirve para nada.
¿Qué es lo que hace el gobierno que no tiene plata? Imprime dinero, imprime bolívares, imprime dinero en orgánico y eso genera más inflación. Ese círculo vicioso se rompe con la dolarización. Cuando tú dolarizas, paras en seco la inflación, pero además las empresas van a producir en dólares, van a comprar materia prima en dólares. Hoy todas las empresas compran materia prima en dólares, la compran a dólar carísimo porque tienen que comprar el dólar en el mercado negro. Con la dolarización tú vas a reducir muchísimo el costo del dólar, con lo cual la materia prima para la industria va a ser mucho más barata. La industria va a producir en dólares, va a pagar salarios en dólares, va a tener una rentabilidad en dólares y va a pagar impuestos en dólares al gobierno, que va a tener una moneda dura para desarrollar su política. ¿Hay pasos previos para llevar a cabo la dolarización? Claro, eso requiere incluso una reforma constitucional y todos esos pasos los vamos a llevar adelante. Pero quiero detenerme con el tema de la dolarización en un punto muy importante, que es el tema de PDVSA. PDVSA es la empresa más importante que le paga impuestos al gobierno. PDVSA producía 3 millones de barriles diarios, ahora no está produciendo ni 1,5 millones. ¿Por qué PDVSA dejó de producir? Toda la producción petrolera que tenemos en el país se hace con empresas mixtas, PDVSA con empresas privadas, internacionales. ¿Qué pasa con esas empresas? Esas empresas invierten en dólares, producen petróleo, venden el petróleo en dólares, pero cuando reciben esos dólares el gobierno lo obliga a cambiar los dólares en el Banco Central por bolívares a una tasa muy baja y a financiar su operación en bolívares. Ahí pierden toda la rentabilidad. Con la dolarización esas empresas van a estar motivadas porque van a vender en dólares, van a pagarle a sus empleados en dólares, van a hacer su operación en dólares y van a tener su rentabilidad en dólares. La más beneficiada de la dolarización va a ser la industria petrolera que está en el piso y que necesitamos reactivarla para que podamos tener divisas para importar todas las cosas que el país necesita. Y quiero terminar con el tema de la tarjeta solidaria, que es un tema muy importante. Se acusa mucho de que es populismo. Yo quiero explicar en qué consiste la tarjeta solidaria, que es cualquier cosa menos populismo. Es más bien eficiencia económica lo que estamos promoviendo. ¿Qué pasa con Venezuela hoy? El gobierno está subsidiando la oferta, subsidia la gasolina, por ejemplo. Nosotros no pagamos gasolina porque el gobierno la regala. El gobierno además compra comida, compra leche, compra azúcar de Centroamérica en dólares y después la reparte aquí en las bolsas CLAC a un precio ínfimo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Al gobierno le cuesta la comida que importa 1.000 y después la vende en 10. Esto no es un problema porque al final la comida que compra el gobierno afuera y la vende barata a los venezolanos le cuesta al gobierno todo esto. Claro, esto es una transferencia que el gobierno le hace a los venezolanos, ahí no habría problema. El problema es que cuando tú tienes una comida muy barata, que te cuesta mucho y la vendes muy barata por debajo del precio del mercado, tú generas corrupción. Al final lo que está llegando a esta comida es un pedacito. Esto es lo que le llega a la gente. Todo esto se va en contrabando de extracción, en los bachaqueros, en corrupción. Todo esto se pierde en corrupción. ¿En qué consiste la tarjeta? En dejar de subsidiar la oferta, liberar los precios. ¿Qué pasa cuando tú liberas los precios? El productor de café, que hoy no produce café porque no le es rentable, si tú le dices que va a poder vender el café al precio de mercado, va a producir más café y va a empezar a haber más producción de leche, de carne, de todos los productos. El gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar todo este dinero, el que se va por corrupción y el que finalmente le llega a la gente, todo este dinero lo va a repartir a través de una tarjeta directamente a los venezolanos. ¿Por qué digo yo que esto no es populismo? ¿Por qué digo yo que esto es eficiencia económica? Porque al dejar de subsidiar la oferta y pasar a subsidiar la demanda, tú lo que estás es promoviendo la reactivación económica. Ahora, tú no puedes agarrar a los venezolanos y decirles, bueno, tú vas a pagar la comida al precio de mercado, que es un poco lo que está pasando hoy, porque la gente no tiene cómo comprarlo. Tú le transfieres ese dinero a la gente directamente para que la gente pueda ir al supermercado con su tarjeta a comprar una comida a precios de mercado. Eso es una medida transitoria. En la medida que se reactiva la economía, que se va a producir más, en la medida que mejoran los empleos y los salarios, esa tarjeta se va haciendo cada vez menos necesaria. Es una medida coyuntural, que estás obligado a hacerla porque al liberar los precios la gente simplemente no tiene cómo comprar la comida, como están hoy en Barlovento, comiendo guacuco, yuca y ñame, que es una comida que no alimenta. Tú tienes que subsidiar con los mismos recursos que está subsidiando ahora la comida. Tú vas a utilizar esos recursos más los que se está yendo por corrupción, porque el subsidio de la oferta genera corrupción. Tú le vas a transferir eso a la gente para que la gente pueda comprar alimentos y medicinas durante el periodo que toma la recuperación económica que viene producto de la dolarización. ¿Cómo se hace, ya presentado todo este plan, para incentivar la participación? Escuchábamos hace unos minutos nada más
Hablaba uno de los directores de Data Analysis del porcentaje de participación que necesitaba Henry Falcón para poder ganar las elecciones. ¿Cómo se hace para incentivar a la gente y tratar de alcanzar ese 45% del que habla Data Analysis? Sí. Yo creo que una de las cosas, lo que estamos haciendo, estamos presentándole al país un plan económico de recuperación viable, bien estudiado, bien pensado. Nunca antes la oposición había tenido un plan económico tan bien estructurado. De esto se viene trabajando hace mucho tiempo. El equipo que conforma Francisco Rodríguez viene trabajando en esta propuesta ya 3, 4 años. De manera que es primera vez que la oposición tiene un plan de recuperación económica. ¿Qué es lo que estamos presentando esto? Yo te hablé de mi reunión en Mamporal, yo me he recorrido el país completo y estoy hablando de estos temas. Y la gente empieza a interesarse y preguntas inteligentes, y uno va explicando cómo va a ser el proceso de recuperación de la economía, porque al final la gente lo que necesita hoy es alguien que le traiga soluciones, alguien que le traiga respuestas a la angustia que tiene el venezolano. Esa angustia es muy grande, sobre todo en los sectores más pobres. Yo siento que hay una tendencia a la abstención en la clase media hacia arriba. ¿Qué le digo yo a la clase media en este momento que se está absteniendo? Nosotros estamos viendo en las encuestas claramente, lo dice José Antonio Giliepa, lo dicen todas las encuestas, un desplazamiento del chavismo hacia Falcón, un desplazamiento muy grande, no solamente del electorado tradicional chavista, sino de estructura, de líderes del chavismo que están pasando lo mismo que todo el mundo. Es decir, un carnet de la patria, el gobierno le deposita 2 millones de bolívares y con eso se compran 1 kilo de carne y 6 huevos. Se acabaron los 2 millones de bolívares. Y la bolsa CLAP, tú hablas con la gente que recibe la bolsa CLAP y la bolsa CLAP cada vez trae menos, no trae una sola proteína esa bolsa ya, trae pura chatarra. Es decir, el gobierno no está respondiéndole ni siquiera al electorado tradicional al que mantenía con ciertas dádivas. Por eso hay un desplazamiento tan grande de chavistas a favor de Falcón. ¿Qué necesitamos? Eso no es suficiente para ganar. Nosotros tenemos que ganar con una paliza. Y esa paliza pasa porque los sectores que se están absteniendo, mis amigos de la clase media, mis compañeros de estudio con los que me mandan chat espantosos diciéndome que no van a votar por Falcón. Señores, tenemos que escoger, votar o no votar. Y yo escojo votar y tengo que escoger entre Maduro y Falcón y escojo Maduro. Escojo Falcón, perdón. Hay gente que no le gusta Falcón, hay gente que le gusta María Corina, hay un montón de gente que no le gusta María Corina, hay un montón de gente que no le gusto yo, hay un montón de gente que no le gustas tú. El tema es que tenemos que escoger entre Maduro y Falcón y no podemos tener dudas. Venezuela tiene que abrirse un nuevo camino y el camino se llama Henry Falcón. Nos quedan 30 segundos, pero hablaba el candidato Henry Falcón este fin de semana de que la comunidad internacional iba a tener que reconocer su victoria por la gran participación que él aspira a que haya. Hay un lobby que ya se está haciendo con la comunidad internacional, con los países que han dicho que no iban a reconocer estas elecciones. 30 segundos. Mira, sí lo hay y la demostración más clara fue la última declaración de la Comunidad Europea que dice claramente nosotros estamos vigilando el proceso electoral y no vamos a aceptar un fraude. Es decir, ya están diciendo estamos vigilando el proceso electoral. Aquí opera rápidamente lo que en fútbol se llama la ley de la ventaja. Yo voy con la pelota, me hace un foul el otro equipo, pero la pelota queda en mi posesión y yo meto el gol. El árbitro no pita la falta y valida el gol. Eso es lo que va a hacer la comunidad internacional. A Henry Falcón le están haciendo foul. La comunidad internacional ve que Henry Falcón sigue con la pelota y mete el gol y va a validar ese gol y va a hacer respetar ese gol. Nosotros vamos a tener el apoyo entero de la comunidad internacional para el triunfo de Henry Falcón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos acompañó Pedro Pablo Fernández, coordinador de la campaña electoral del candidato Henry Falcón. Amigos, al regreso de la pausa continuamos con más de Noticiero Venevisión.